Hey, ¿qué tal familia? Bueno, primero quiero agradecerle a todos por la acogida que tuvo el primer capítulo de esta primera temporada de Podcast en Casa. En este segundo capítulo me encuentro con un buen amigo al que he invitado para hablar sobre el sector primario. Él es Yosimar Palmera de la Hoz, del corregimiento de Tiogoyo. La gente de Tiogoyo es gente amable y de buen corazón. Pero bueno, quiero que sea él quien se presente y nos hable un poco sobre quién es Yosimar Palmera. Yosi, los micrófonos son tuyos. Listo, muchas gracias, José. Te agradezco la participación en este espacio. Bueno, ya mi nombre es Yosimar Palmera, soy médico veterinario egresado de la Universidad de Pamplona y pues el desarrollo de mi actividad principalmente en el sector primario o sector agropecuario como lo conocemos mucho. Y pues un gusto saludarte y espero que sigamos abriendo estos espacios a más jóvenes y que desde su perspectiva puedan darnos indicios de cómo desarrollar las actividades en nuestro territorio. Vale. Yo quisiera iniciar este tema con un fragmento que estuve leyendo del, de un artículo del Banco Mundial y dice textualmente, la agricultura puede ayudar a reducir la pobreza, aumentar los ingresos y mejorar la seguridad alimentaria en el 80% de los pobres del mundo, los cuales viven en zonas rurales y se dedican principalmente a estas labores agrícolas. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, José, la agricultura y digamos la producción agrícola y pecuaria es el primer eslabón de la sociedad. Digamos que en ese, en ese punto, a partir de ahí se desarrollan todas las actividades que terminan siendo el sustento de la sociedad. Entonces, pues yo creería que el fragmento de tu artículo es muy acertado en cuanto al tema de productividad y reducción de las pobrezas. Bueno, hablando un poco sobre el tema de productividad, Colombia nos ofrece oportunidades agrícolas gracias a las condiciones que tiene en cuanto a clima, suelo y su ubicación geográfica. Pero de cierta manera estas oportunidades que nos brinda el país no se ve reflejado en cuanto a cómo se está manejando el sector, la productividad agrícola. ¿Dónde crees que se encuentra pues el mayor impasse o ese problema crónico que viene de que hay países con menos de lo que ofrece Colombia y que tienen una mejor productividad? Mm. Hablar de productividad implica abarcar muchos temas. Para nosotros hablar de productividad del campo productivo, debemos empezar evaluando las unidades familiares, ¿cierto? Entonces, digamos que para hablar de productividad debemos hacer un análisis de la condición social de las personas, de la condición económica, de la preparación técnica, digamos, que tengan las personas y evaluar las condiciones de las que tú me estás hablando, que son las condiciones climáticas, topográficas. Todo eso afecta directamente sobre la productividad, pero hay un factor mucho más, digamos, que afecta mucho más la productividad del campo colombiano y es la aplicación de las políticas públicas que propenden por el desarrollo del sector agropecuario. Yo considero que ese es el punto de quiebre de la productividad del campo, ¿cierto? Digamos que sí, el país nos ofrece todas las garantías agroecológicas para producir y de hecho nuestros ancestros han producido de manera empírica, pero que el concepto de globalización o la aplicación de la globalización nos está dejando rezagados y eso pues hace que seamos improductivos. Entonces, hablar de productividad implica, digamos, hacer un análisis completo de la sociedad. ¿Tú crees que la informalidad en la tenencia de tierras es lo que agudiza este tema de la baja productividad?
es uno de los puntos que se debe evaluar en cuanto a productividad. Hay gente que tiene la tierra de manera informal, ¿cierto? Digamos que tienen los predios sin título de propiedad, pero tienen la tierra y son improductivos. Con títulos o sin títulos son improductivos, ¿cierto? Eso es uno de los puntos que hay que evaluar, la tenencia de la tierra. No el título de propiedad, sino la tenencia de la tierra y la manera como hacemos producir la tierra. Sí influye mucho el hecho de que en Colombia existan los grandes latifundios. Pues eso implica que la tierra se concentra en una o dos familias y el resto pues no tiene la manera de acceder a ella. Eso nos hace improductivos. Pero en cuanto a lo que es titularidad, digamos que sería un tema como secundario, a decir que la titularidad de la tierra implica ser improductivo. Hay personas que tienen tierras con títulos y son improductivos y nos afecta directamente. Y hay quienes no la tienen, que las tienen ya sea en manera de comodato o en una sana posesión y terminan siendo productivos. Entonces, digamos que el tema de la tierra también es algo complejo de tratar. Bueno, yo creo que en consecuencia también habría que hacer un análisis de este gobierno que va saliendo, cuáles fueron sus metas y de hecho también cuáles fueron sus logros en cuanto al sector primario, teniendo en cuenta también de que estamos saliendo de una pandemia y que eso afectó de cierta manera a todos los sectores. Bueno, el tema de la pandemia lo que hizo fue reafirmar, el tema de la pandemia lo que hizo fue reafirmar un concepto que los que estamos en producción manejamos a diario. O sea, el campo no se detiene, el campo trabaja día y noche, trabaja con pandemia, trabaja sin pandemia. Digamos que la pandemia lo que hizo fue reafirmar eso, porque aún con pandemia los campesinos y los productores agropecuarios no dejaron de producir. Pero la pandemia también puso al desnudo las falencias que tuvo este gobierno saliente en cuanto a la implementación de políticas públicas para el sector agropecuario y dejó al desnudo el hecho de que al campesino se le tiene abandonado, digamos, por más de 10 años, más de 20 años. Y pues todo eso es lo que implica el retraso que nosotros hemos tenido. Esperemos a ver cómo se implementan las cosas en este nuevo gobierno, pero hay que cambiar la forma de implementar la política pública para favorecer el sector agropecuario. Que bien dijiste al principio, es el sector primario, es el sector sobre el que se recarga toda la sociedad y es el sector que menos favorece en cuanto a la asignación de recursos. Habría que tener en cuenta dos situaciones para el desarrollo rural de Colombia y uno es de lo que hablaba ahorita, la oferta de servicios en el formulario en la formulación de tierras y el buen funcionamiento del catastro. ¿Cómo ves tú ese tema en cuanto a cómo hemos avanzado y pues qué se espera? Bueno, en cuanto a la distribución de la tierra, que es lo que estábamos hablando al principio, realmente no se ha avanzado mucho. Hay un tema que sí ha avanzado, que sí ha mostrado ciertos avances, pero de manera muy lenta y ha sido el tema de restitución de tierras, ¿cierto? A aquellas personas que fueron afectadas por la violencia. Pero el tema de ese tema de restitución de tierra, digamos que con ello lo que estamos logrando es regresar la tierra a sus dueños, a sus dueños originales, ¿cierto? Pero con ese tema no logramos cubrir, digamos, el personal que nunca ha tenido acceso a la tierra. Y es el que digamos, nos interesa que tenga acceso a ella y que pueda ser productivo, ¿cierto? Entonces, el tema de distribución de la tierra será en el nuevo gobierno y para el nuevo Congreso un reto,
porque aparte de que ahora tienen que garantizar la restitución, deben garantizar el acceso a la tierra a las personas que nunca la tuvieron. Entonces, en eso sí creo que vamos lento, vamos demasiado lento y pues hay que acelerar el paso. Bueno, ¿cómo está el tema? Sí es cierto de que hay que adelantar mucho el paso en cuanto a ese tema de restitución de tierra. Listo, ¿cómo hace este campesino, esta mujer rural, eh, para acceder a créditos? ¿Cómo está Colombia en cuanto a los procesos para créditos para poder ayudar el sector agro? Bueno, el tema del acceso al crédito agropecuario es una de las falencias que tenemos en Colombia. Digamos que líneas de crédito como Finagro, que la maneja cualquier banco, el Banco Agrario está manejando una línea de crédito que se llama Mujer Rural, una línea de crédito que se llama Joven Rural, y hay una línea de crédito que es especial para las personas que son víctimas del conflicto, ¿cierto? Todas esas líneas de crédito están creadas con el propósito de favorecer digamos, a la población más vulnerable. Pero ¿qué pasa? Que al momento de que, por ejemplo, yo soy víctima del conflicto armado, soy joven rural, terminé mis estudios universitarios, mis estudios técnicos, no tengo una vida crediticia, no tengo, digamos, cómo demostrar solvencia económica, pues tú no tienes acceso a ese crédito. Entonces, digamos que aunque existen créditos que son flexibles, que son blandos y que están dirigidos a poblaciones específicas, aún el acceso a ellos sigue siendo limitado. Y son una de las cosas que se deben corregir. Pues de esa manera, de la manera en que las estamos tratando ahora, digamos que las personas que necesitan y que merecen ese tipo de créditos nunca van a poder acceder a ellos. ¿Quiénes se terminan beneficiando de ese tipo de créditos? Las personas que normalmente hacen su crédito en sus bancos, que tienen su vida crediticia bien y que pueden demostrar ante una entidad bancaria la solvencia económica. Entonces, en esa parte es donde debe digamos, influir el gobierno. O sea, las personas que no tienen cómo demostrar solvencia económica y no tienen una vida crediticia activa, pues ahí es donde el gobierno debe mirar y debe diseñar algún tipo de política que le permita a esa persona acceder al crédito. ¿Cómo hace un campesino, un ejemplo de esta zona del río, exactamente del Piñón, pues para saber dónde y cómo postularse, a qué programas? Bueno, ¿cómo postularse? No, porque no, digamos, no es un tema de postulación. Ajá. Es un tema de trámite. Cualquier persona natural se puede acercar a las entidades bancarias, recomiendo yo, aquellas que manejan las líneas de Finagro o el mismo Banco Agrario y hacer su solicitud de crédito. Es fácil llegar hasta el banco y llegar a hacer la solicitud de crédito. Entonces el problema que ellos van a tener es cuando le empiecen a hacer el estudio crediticio. Entonces, terminan esas personas no pudiendo acceder al crédito, pero ellos siguen con su entusiasmo y siguen con su, digamos, con su emprendimiento. Entonces esas personas, al no poder acceder al crédito del banco, lo que hacen es que pasan al gota a gota y se terminan enterrando. Entonces creo que para acceder al crédito es solo a acercarse a la entidad crediticia. El lío es poder acceder al crédito y pues hasta tanto no se corrijan las falencias que te señalé, pues es muy difícil que algunas personas puedan acceder a ese tipo de beneficios. Sí, termina siendo un tema muy complejo para los campesinos porque pues muchos en esta zona no tienen ese acceso a esas entidades bancarias y que pues se le termina complicando el tema y pues se vuelven de cierta manera improductivos porque al no tener y recurrir a, como lo decías, al gota a gota, lo que termina es
empobreciendo más. Exacto. El gota a gota empobrece. Y, Bueno, el Banco Mundial afirma que la innovación agrícola y las tecnologías son pieza clave y fundamental para la producción agrícola. ¿El país cómo está en cuanto a ese tema de innovación y tecnología? bueno, el país, en cuanto al estudio y la aplicación, al estudio de nuevas tecnologías de producción y biotecnologías de producción, digamos que está un poco avanzado, ¿cierto? Tú vas a cualquier claustro universitario y te hablan a ti, podemos producir de tal manera, o vamos a implementar estas técnicas y esto te va a dar ciertos resultados. Ahí estamos, digamos que en un lugar medianamente bien. Donde realmente estamos mal, y es lo que nos tiene en la situación en la que estamos, es la implementación de ese tipo de nuevas tecnologías o biotecnologías de la producción, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa? Que normalmente los países en desarrollo, ellos te producen, digamos, en una hectárea de tierra, pueden mantener hasta 40, 50 animales en producción, ¿cierto? Y eso lo hacen mediante ¿qué? Mediante la aplicación de nuevas tecnologías de la producción. Aquí nosotros manejamos en ocasiones media vaca por hectárea de tierra. Y ahí es donde somos improductivos. Eh, Eso en cuanto al aspecto pecuario. Cuando pasamos al aspecto agrícola, por ejemplo, hay países, y ellos lo sugieren en sus recomendaciones y sus temas de sus estudios, que por lo menos una hectárea de yuca produce 20 toneladas, ¿cierto? Nosotros acá en una hectárea de yuca estaremos produciendo 8, 10, 12 toneladas. Y eso es lo que nos hace improductivos. La no aplicación de las tecnologías de la producción, o sea, no seguirle el ritmo a la producción mundial es lo que nos tiene en la posición que estamos, que somos improductivos. Y eso digamos que recae sobre, yo diría que sobre el gobierno, eh, esa falta de amor hacia el campesino, hacia al productor colombiano, y esa falta de inversión en el campo. Un ejemplo, aquí tenemos en el municipio del Piñón, hay un PDA, que es un Plan de Desarrollo Agropecuario Departamental. Hay un proyecto que es el sistema de riego del Caño Chile. Ese sistema de riego abarca el municipio del Piñón, parte del municipio de Pibijay y parte del municipio de Salamina. Eso se programó hace 12 años. Y a la fecha no hay ni sombra de lo que se debería hacer. Entonces, ahí es donde yo digo, la improductividad del campo es por la falta de aplicación de políticas públicas que garanticen, digamos, la productividad del campo. ¿Cómo está, cómo está el municipio en cuanto a esas políticas públicas en el sector primario, pues para ayudar al campesinado? Bueno, digamos que el municipio, la implementación de las políticas públicas en el municipio dependen directamente de lo que se destine a nivel, digamos, nacional, a nivel departamental, y muy poco lo que se puede hacer a nivel municipal por el tema del recurso. Yo diría que nosotros estamos en la misma situación que está, digamos, el departamento. Estamos muy atrasados en cuanto a productividad y implementación de políticas públicas que permitan el desarrollo del sector agropecuario. Pues esperemos que de aquí en adelante las cosas mejoren, digamos que de parte del ministerio hacia abajo se empiece digamos, a mover el recurso que permita la implementación de esas políticas públicas. Nuestros campesinos, ¿qué tan
no sé si la palabra sería tecnificados o capacitados están para una mejor productividad, para uno está pues en una población que es completamente agrícola, ¿no? Eh, y qué, y qué tan tecnificados están ellos para poder, pues, no solo volver productivo el, sus tierras, sino también dinamizar de alguna forma la economía en el municipio. Bueno, el campesino del municipio, pues lo caracterizo yo por ser resiliente, ¿cierto? Digamos que han sido capaces de sortear durante muchos años, no es una cosa de 10 años, de 20 años, sino de más de 50 años, ellos han sido capaces de sortear las inclemencias, digamos, climáticas, la falta de recursos, la falta de acceso a la educación, la falta de tecnificación. O sea, que el municipio del Piñón produce por el conocimiento que ellos tienen, su conocimiento empírico. Y ese es un tema valioso. Esa vaina hay que digamos que yo le pongo por allá un pedestal, que hay que reconocer que lo que nosotros producimos, lo que el Piñón produce es gracias a su conocimiento empírico. Hay que reforzar el tema de la tecnificación, digamos de la educación técnica. Digamos, si nosotros implementamos programas o proyectos que puedan, digamos, vincular esos dos conocimientos, el empírico que ellos tienen, que vale mucho, y el técnico, pues yo creo que a nosotros no nos aguanta nadie. Uno, por la posición geográfica que tenemos y por la diversidad topográfica que tiene el municipio. Entonces, realmente estamos atrasados respecto a otros territorios, pero yo creo que se puede mejorar. Tenemos cosas valiosas que es el recurso humano, que te lo resalté ya, y tenemos las condiciones agroclimáticas para el desarrollo y para ser productivos. Bueno, este de hecho ha sido un tema algo complejo para mí porque no es un tema que yo maneje muy bien y me tocó prepararme. De hecho, aquí tengo parte de las preguntas porque, como te decía cuando hablábamos del tema, no es un tema en el que yo pueda, pues, hablar con propiedad porque no es mi área. Pero sí, de alguna manera estamos, no sé si la palabra sería intrínsecamente adheridos a la agricultura por ser un municipio pues, que vive de esto, que vive de la pesca, que vive de lo agrícola. ¿Cuáles son esas desventajas a las que hoy el municipio se enfrenta para poder avanzar en cuanto a la productividad y en cuanto a la innovación y a las tecnologías? Ok. Bueno, nosotros somos un municipio, creo yo, que netamente agropecuario, ¿cierto? En eso tienes razón. Desventajas tenemos muchas. Ahí te contaba que lo que hablábamos primero, el acceso a la tierra, es una de las grandes desventajas, sobre todo la población de cabecera. Ya ves el problema que tenemos todos los años, que ellos sus cultivos lo hacen en los aluviones y en las playas. Y eso implica que la subienda del río, y ahora como está desordenado, esa gente queda sin producir, ahí se vuelve improductivo. Igual pasa en el corregimiento de Cantagallar. San Basilio creo que tampoco tiene tierra donde producir. Veranillo, Carreto y La Palma están en la misma situación. Entonces, desventaja es esa: el poco acceso a la tierra, el poco acceso al crédito agropecuario. Ya te había hablado que tecnificación nos hace falta mucho. Y pues considero yo que esos tres pilares se deberían reforzar para ser productivos. Por ahí estuve indagando un poco acerca de un tema sobre un proyecto que se quiere implementar en el municipio sobre cannabis. Ok. ¿Qué tan beneficioso es para el municipio este proyecto? Y
¿Y cuál crees que es la mayor desventaja de tener este mismo proyecto en el municipio? Bueno, José, desventajas como tal, y pues yo no le encuentro, no, realmente no le encuentro desventaja al proyecto. Me gusta mucho, de hecho, porque para allá vamos. La implementación de cultivos de cannabis medicinal y de hecho con otros propósitos, porque hasta el tema textil se está vinculando mucho al tema de la producción de cannabis. eh, Muestra ser un negocio productivo. Eh, ¿Qué es inconveniente hasta ahora con la implementación de ese tipo de cultivos en nuestro territorio? Pues el desconocimiento de causa. Digamos que la población no sabe eh, qué va a resultar de eso, porque desconocemos totalmente el tema. Muchos lo vinculan con el tema ilícito y que creo que eso es lo que viene generando por ahí algunos comentarios y revuelos. Pero la implementación de ese tipo de cultivo en nuestro territorio lo que garantiza es a futuro y no muy lejano una fuente fija de empleo que es bastante grande. Implica que el sector, lo que hablamos ahorita, la inversión en el sector agropecuario va a empezar a mirar hacia acá. O sea, ya en el Piñón no estamos produciendo solo maíz y yuca, sino que estamos implementando métodos de cultivos alternativos y que son rentables. Y no solamente se va a venir el tema de la inversión, sino que por aquí tú vas a mirar muchos el tema de la educación. Vamos a empezar nosotros a mirar, digamos, muchas universidades o muchos eh, estos que se dedican a la investigación que van a llegar por acá al territorio a ver cómo desarrollamos nosotros el tema, y quizá eso más adelante va a traer como consecuencia que se pueda implementar acá un centro de educación referente con ese tema. Realmente yo desventajas no le veo, de hecho me gusta ese tema y, y ventajas pues le veo muchas. Creo que deberíamos mirar hacia allá todos. Bueno, yo sí, muy interesante este tema agropecuario y todas estas nuevas estrategias que se están gestando para pues avanzar en muchos temas que, como decíamos al principio, pues están apenas dando sus primeros pasos. Eh, yo quiero agradecerte por haber estado acá, por conversar un poco sobre este tema que creo que aún falta y lo vamos a dejar más bien en un continuará. Quiero hacer la invitación a otra persona y a ti también para hablar nuevamente de este tema que es muy importante y que creo que debemos también empoderarnos para poder avanzar y poder surgir como municipio. Creo que hay tienen muchas cosas a su favor y creo que es el momento de hacerlo. Agradecerte, no sé cómo te sentiste hoy acá en medio de estas No, cámaras y esto. José, muy agradecido también con el espacio. Me gustó bastante, ¿cierto? Que se toquen este tipo de temas. Y pues yo creo que deberíamos ampliarlo, ¿no? Bueno, yo creo que aparte no me fue tan mal hoy No, sin no, conocer tan estuviste bien el bien. tema. Yosimar me puso a leer más de la cuenta porque, como al principio les decía, no es un tema que yo maneje bien y que no es mi área. Pero bueno, agradecerle a todos los que allí nuevamente ven este podcast, a pedirles que lo sigan compartiendo y bueno, vendrán más. Si alguno también quiere pues participar, eh, las puertas de esta casa están abiertas para hablar de un tema de interés general. Muchas gracias a todos.